Tenemos nueva promo de los Game Changers en UFL. En el vídeo de hoy os traigo una pequeña review de cómo se le quedan los stats a estos jugadores aplicándole estas nuevas skins, así que vamos a ver si merecen la pena o no. Además, también os traigo un pequeño pack opening a ver si conseguimos sacar las mejores skins de esta promo. Pero antes, ya sabes, suscríbete al canal para no perderte ninguna noticia o novedad sobre UFL. Y ahora sí, ¿hay alguna de estas skins que esté chetada? Bueno, pues estáis viendo ya en pantalla al equipo completo de esta nueva promo, los Game Changers, la segunda parte. La primera parte salió la semana pasada. Y como veis, pues tenemos aquí a jugadores bastante conocidos, como pueden ser Iñaki Williams, Aolise, Garnacho, Moise Kean, un jugador muy utilizado, Adoué, un jugador que está ahora bastante de moda, jugador del PSG, Timo Werner, también bastante utilizado, así como Hendrik, y luego tenemos a otros jugadores menos conocidos, como puede ser el caso de Pedro, Willock o Gueye. Pues bien, vamos a ir viéndolos uno a uno a ver si merecen la pena o no estas nuevas skins, y vamos a empezar por la última, vamos a empezar por Gueye, centrocampista de muy baja media, también de un precio bastante bajo, cuya skin le mejora el dribbling, los long shots, la precisión de pase y además de todo esto, al igual que el resto de skins, le sube un 10% de experiencia en cada partido. Así que bueno, teniendo en cuenta el nivel inicial de este jugador, siempre vamos a ir viendo primero desde el nivel inicial, el jugador partiría ya de unos long shots de 98, una precisión de pase de 84 y un dribbling de 78. Así que bueno, en resumen, los stats que le mejoraría serían para hacer de este Gueye pues un jugador bastante llegador, un box to box con posibilidad de tiro lejano. Además, mejorándole la precisión de pase, pues se le va a quedar un pase bastante bueno, que me parece muy importante en un centrocampista, y le subimos ahí un poco el dribbling, que lo tenía un poquito bajo. Aún así, se le queda una agilidad bastante baja. Pero bueno, sin quedarse una carta totalmente top, sí que es un jugador que para el precio que tiene, si tienes la paciencia de ir subiéndolo de nivel, pues puede ser un jugador utilizable con esta nueva skin. Pasamos ahora a Willock, otro centrocampista, también barato, 28 millones, aunque este es de corte un poco más ofensivo. Esta nueva skin le sube en dribbling, potencia de tiro y long shots, así que como vais a ver se le va a quedar un tiro lejano bastante bueno, 95 de potencia de tiro y 91 de long shots. Además, el dribbling se le quedaría en 89. Todo esto en números iniciales, sin haber jugado ni un partido con él. Así que tenemos aquí otro jugador box to box, pero este de un corte un poco más ofensivo que Gueye. Lo único malo que le veo a este jugador es que la finalización se le sigue quedando un poco baja, incluso en números superiores. Así que no es un jugador para definir y para que pise el área contraria, sino más bien pues para que se quede fuera del área y aproveche esos long shots. Vamos con el siguiente jugador y es Pedrito, el español, extremo derecho, 74 de media, una media bastante bajita y también un precio bastante barato, 15 millones. Con esta skin le subimos la estamina, el dribbling y la finalización. Por lo tanto, se nos quedaría una finalización de 82, un dribbling de 91 y una estamina de 79, que menos mal que le han subido estamina porque se le estaba quedando bastante baja. Es un jugador que puede ser interesante para colocarlo de delantero centro, ya que al final se le va a quedar muy buena finalización. También en números más altos va a tener un ritmo bastante decente, un dribbling muy bueno, y lo único malo es que pues para ser delantero centro está bien que tenga buen cabeceo. Y Pedro pues es bastante bajito, no tiene mucho salto y tampoco es que tenga muy buen cabeceo. Pero bueno, si alguno es fan de este jugador, pues que sepa que jugando bastantes partidos con él y subiéndolo de nivel, pues tampoco se le quedan stats malos del todo. El siguiente jugador es un jugador muy conocido y que además tenéis muchos de vosotros, ya que es Hendrik, un jugador que por el precio que tiene, que son 38 millones, pues rinde bastante bien en el campo. Por cierto, se me había olvidado comentar que si os toca una de estas skins, podéis fichar al jugador con un 30% de descuento. Esto es algo muy importante, ya que al final si nos toca una buena skin, pues puede ser una buena oportunidad para conseguir a un jugador que a lo mejor pues es un poco caro. En el caso de Hendrik, esta skin nos mejorará el dribbling, los long shots y la finalización. Por lo tanto, se nos quedan 95 puntos de finalización, 95 de long shots y 88 de dribbling. Como veis, stats muy buenos
a un jugador pues que ya rendía bien de por sí. Fijaos los números que se le quedan subiéndolo un poco al nivel 85. Se le queda un ritmo pues bastante decente ya de por sí, pero es que luego con esta skin se le queda una finalización de más de 100, long shots de 99, que seguro va a sobrepasar esos 100 también en niveles posteriores, y un dribbling de 97. Así que bueno, es una skin bastante buena para sacarle un poco más de partido a este jugador. Vamos ahora con Timo Werner, otro jugador que a lo mejor no he visto tanto como Endrick, pero que también he visto en alguna que otra plantilla. Timo Werner es extremo izquierdo con un precio de 36 millones y medio. Y esta nueva skin le sube los stats en centros, en finalización y en aceleración. 3 stats muy importantes para la posición de extremo izquierdo o extremo derecho, incluso para la posición de delantero centro. Por lo tanto, los stats quedarían en 103 de aceleración, 91 de centros y 79 de definición. Números muy buenos para un Werner que ya en su nivel inicial pues tiene números como 88 de estamina o 95 de compostura. La verdad es que con esa aceleración y con esa velocidad de sprint pues me parece un jugador top para poder llevarlo por la banda, ya que al final también se le quedan muy buenos números en regate pues una vez vayas jugando partidos con él y vayas subiendo de nivel. Pasamos al siguiente jugador, un jugador de moda como es Désiré Doué, extremo izquierdo del Paris Saint-Germain, que tiene un precio de 35 millones y medio. ¿Qué ventajas tenemos con esta skin? Pues bien, la skin le va a subir stats en dribbling, en long shots y en definición. Como veis, casi todas estas skins le suben dribbling, long shots, definición o potencia de tiro. Y como veis, pues se le quedan unos números de 83 de definición, 92 de long shots y 101 de dribbling. Todo esto como siempre en su nivel inicial. Así que muy buenos números para ser extremo izquierdo. El único problema que veo con este jugador, primero es la estamina, que no es muy alta, tiene nada más 77, y el ritmo también es algo bajo. Sobre todo la aceleración, que tiene ahora mismo 72. Incluso a nivel 91 pues se le sigue quedando una aceleración bastante corta, se le quedan 87. La verdad es que podrían haberle puesto en esta skin pues para subirle la aceleración, ya que al final pues el resto de números no los tiene tan malos y siendo extremo izquierdo pues la aceleración es algo bastante importante. Así que bueno, veremos si sacan alguna skin pues que le mejore esto mismo. Vamos ahora con un jugador muy utilizado en UFL, yo también lo he utilizado mucho, que es Moise Kean, jugador de 48 millones y medio de CPs, aunque ya sabéis que ahora estará un poco más barato. Delantero centro al que le van a subir dribbling, o sea regate, potencia de tiro y definición. Y bueno, aquí pues si ya Moise Kean era un jugador muy recomendado, sobre todo para plantillas iniciales, pues ahora es que se le van a quedar muy buenos números. En su nivel inicial pues se queda en 99 de definición, 95 de potencia de tiro y 94 de regate. Números de auténtica bestia, y es que en nada que subas de nivel a este jugador pues vas a tener ya a un jugador bastante completo. Una muy buena opción para la posición de delantero centro a un precio bastante bueno. El siguiente jugador en la lista es Garnacho, jugador argentino del Manchester United, extremo izquierdo que normalmente tiene un precio de 40 millones y medio de CPs. Con esta skin le vamos a poder subir regate, definición y long shots, por lo que la carta inicial se va a quedar en 95 de definición, 89 de long shots y 104 de regate. Muy buenos números, la verdad. Eso sí, yo hubiese optado por ponerle en esta carta algo de aceleración o de velocidad de sprint, ya que parte de 84-85, que es un ritmo un poquito bajo para la posición. Pero bueno, ya a niveles más altos se va quedando un ritmo más decente. Y a nivel 91 pues se le quedan buenos stats pues prácticamente en todo. Así que una opción a tener en cuenta este Garnacho siempre y cuando pues no te importe farmearlo bastante y subirlo hasta un nivel bastante alto. Siguiendo con este equipo tenemos a Olise, jugador del Bayern de Múnich, extremo derecho, 82 de media y un precio habitual de 56 millones de CP. Con esta skin le podemos subir regate, potencia de tiro y long shots. Así que como veis se quedaría en 98 de potencia de tiro, 98 de long shots y 101 de regate. Muy buenos números en estos apartados, pero eso sí,
A este jugador yo sí que le hubiese puesto algún busteo en cuanto a velocidad o aceleración, ya que al nivel 91 se le queda en 92 de aceleración y 89 de velocidad de sprint, números un pelín bajos, sobre todo la velocidad, para ser extremo derecho. Así que bueno, yo de momento pues tampoco ficharía a este Olise, a no ser que más adelante pues sacaran alguna otra skin que le subiese uno de estos apartados en velocidad o aceleración. Y el último jugador de este equipo es Nico Williams. Es el jugador con más media de este equipo, media 85, extremo izquierdo, y cuidado porque el precio habitual de este jugador son unos 91 millones y medio de CPs. Pero ahora mismo, como ya sabéis, como ha salido su skin en esta promo, se puede conseguir por un precio un 30% más barato. Así que la rebaja es bastante sustancial. Con esta skin conseguiremos un busteo del regate, de la definición y de los long shots, por lo que se va a quedar la carta en una definición de 98, unos long shots de 90 y un regate de 113. Y con este jugador me pasa un poco como con Olise. Partimos de aceleración 82 y velocidad 80, así que podríamos notar el ritmo un poco bajo. Eso sí, a nivel 91 se queda una carta espectacular, teniendo en cuenta ese 92 de aceleración y 89 de sprint, que puede que se quede un poco corto. El resto de la carta, vamos, es bestial. Así que bueno, yo por el precio que tiene estos días igual me lo pensaría. Bueno, y vamos a abrir ahora unos sobres, vamos a ver si hay suerte y toca algo. Tenemos 15 sobres para abrir, así que a ver si por lo menos salen un par, que por lo que están diciendo parece que cuesta bastante que salgan estas skins. Bien, vamos con el primer sobre, a ver si tenemos suerte ya en el primer sobre, y nada, no tenemos skin única. Segundo sobre, a ver si es en este. Tampoco. Tercer sobre. Vale, tenemos aquí, tenemos por lo menos una skin única. Así que parece que en este sobre sí que podríamos tener suerte. A ver. Bueno, y ahí tenemos Olise. No es el jugador pues que a lo mejor que más quería, por lo que ya os he explicado antes. Es un jugador que va un poco corto de ritmo y tal. Pero bueno, por lo menos ya nos ha salido una skin de esta promo de los Game Changers. Sobre número 4. Nada por aquí. Quinto sobre. Tenemos otra skin única. Vamos a darle y a ver de quién se trata. Gueye. Bueno, pues otro jugador. Este es de los que menos media tenía. La verdad no me interesa demasiado. Pero bueno, otra skin que conseguimos de los Game Changers. Sexto sobre. Vamos a abrir a ver qué tal. Nada por aquí. Sobre número 7. Estamos llegando ya a la mitad del pack opening. Tampoco tenemos nada. Sobre número 8. ¿Será en este? Ahí está. La primera skin es única, seguro. Vamos a darle. Garnacho. Bueno, pues de momento ya tenemos tres jugadores, 3 skins de los Game Changers que nos han salido de momento. Sobre número 9. Vamos a ver. Ojo, otra skin única, 2 seguidas. Oye, pues sí que están saliendo bastantes, ¿no? No sé, la gente se quejaba un poco de que no salían y tal. Willock, vale, no es de los mejores, pero bueno, junto con Gueye, pues tiene un perfil bastante similar, de los que menos media tenían. Vamos a seguir, creo que es el 10º, he perdido ya la cuenta, no tenemos nada en este. Sobre número 11, tampoco tenemos nada, se van acabando los sobres ya. Este es el número 12, tampoco tenemos aquí nada. Últimos 3 sobres, sobre el número 13, tampoco. Pues ahora le está costando más, ahora por hablar, pues ya... Vamos con el 14, últimos 2. Vale, tenemos ahí por lo menos una skin más. Vamos a ver de quién se trata. Garnacho otra vez, no me lo puedo creer. Oye, antes había una cosa que estaba muy bien, y es que no se podían repetir las skins. Ahora, claro, han metido el Skin Lab, y bueno, como ya puedes deshacerte de ellas, pues ya se pueden repetir. Así que nada, tenemos 2 garnachos. Y último sobre, a ver si salen 2 seguidas, como antes. Pues no va a ser el caso. Bueno, pues ahí tenéis las skins que han salido en estos 15 sobres. Garnacho por repetido, Olise, Gueye y Willock. Quizás la más interesante sea la de Garnacho. Así que bueno, igual me lo pienso el ficharlo, ¿no? Y probarlo y demás. Además es un jugador que tiene la cara hecha en el juego, así que en realidad pues mola bastante tenerlo. Y nada, esto es todo, gente. Os recuerdo que el próximo día 29, el próximo jueves, va a ser un día grande en UFL, ya que vamos a tener una actualización bastante tocha. Tendremos actualización del gameplay y actualización del contenido porque vamos a cambiar de Team Pass. Pero bueno, ya habrá tiempo para hablar de eso en otros vídeos, así que ya sabes, dale a like si te ha gustado este vídeo, suscríbete para no perderte ninguna noticia o novedad sobre UFL y nos vemos en el siguiente.